Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado 1 de septiembre se celebraron elecciones en las regiones germanas de Sajonia y de Turingia. A estas elecciones se les ha dado más importancia de lo normal, ya que la oposición las ha planteado como un plebiscito al gobierno alemán. Alternativa para Alemania, AfD, ha conseguido muy buenos resultados y se consolida como una de las fuerzas políticas principales del país. Pero también la alianza Sarah-Wagenknecht ha conseguido muy buenos resultados, quedando por encima del resto de los partidos políticos de izquierdas de Alemania. Los resultados que ha conseguido Sarah-Wagenknecht ha ilusionado a mucha gente e incluso en las redes sociales se la ha presentado como una comunista. Pero, ¿es realmente Sarah-Wagenknecht comunista? Quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre Sarah-Wagenknecht. Vamos con el vídeo, este Red Planeta. ¡Comenzamos! Estos últimos días se ha hablado mucho sobre Sarah-Wagenknecht, pero entiendo que haya gente que no la conozca, así que os voy a hablar brevemente sobre su trayectoria política. Sarah-Wagenknecht es una política alemana que nació en Jena, por aquel entonces la República Democrática de Alemania, la RDA o Alemania Oriental. Es hija de un iraní y de una alemana. Creció en la RDA y, como muchos otros jóvenes, formó parte de la Juventud Libre alemana, parecido a las distintas organizaciones de pioneros o de movimientos juveniles de masas existentes tanto en la Unión Soviética como en el resto de las repúblicas populares del bloque del Este. A los 20 años se unió al Partido Socialista Unificado de Alemania, el SED, que por aquel entonces estaba liderado por Erich Honecker. Cuando la RDA fue anexionada por la RFA, la República Federal de Alemania, Sarah se unió al Partido del Socialismo Democrático, que, por decirlo de alguna manera, era heredera del SED. Este partido se unió con el partido Trabajo y Justicia Social, la alternativa electoral, para crear el actual Die Linke, la izquierda en castellano. Dentro de Die Linke fue una de las militantes más destacadas de la plataforma comunista, y Sarah ha permanecido dentro de Die Linke hasta 2023, que decidió salirse del partido por las discrepancias y por la deriva woke neoliberal que estaba tomando Die Linke. Entonces salió del partido y creó su propia organización que se llama Alianza Sarah-Wagenknecht, Razón y Justicia. Las elecciones europeas fueron la primera prueba de este partido político y consiguieron muy buenos resultados. O sea, concretamente consiguieron 6 eurodiputados y casi 2,5 millones de votos. O sea, son unos resultados a tener en cuenta. La siguiente prueba han sido las elecciones de Turingia y de Sajonia. Y también ha obtenido muy buenos resultados, ya que ha quedado como la primera fuerza de izquierdas dentro de Alemania. Y ha adelantado al Partido Socialdemócrata, a los Verdes y a Die Linke. O sea, Sarah-Wagenknecht ha dado un golpe sobre la mesa en toda regla. Y, a su vez, en estas elecciones ha quedado en tercer lugar. Bien, los buenos resultados que ha obtenido Sarah-Wagenknecht en estas elecciones ha tenido su eco en los medios de comunicación de Alemania, pero también en los medios de comunicación de todo el mundo. Y, como era de esperar, la prensa afín al otanismo la ha criticado enormemente y la han intentado presentar como una política racista. Aunque estos mismos medios de comunicación la encasillan dentro de la izquierda parlamentaria, dicen que Sarah-Wagenknecht compite con AfD, el partido de derecha nacionalista y populista o extrema derecha, pues que compite con este partido para ver a ver quién es más racista, más conservador y más nacionalista. O sea, concretamente, por ejemplo, en España la han tachado de rojiparda. ¿Para qué? Para que la gente no se interese por el proyecto que tiene Sarah-Wagenknecht y, sobre todo, para que ese proyecto no se replique en otros países, es decir, para que no se expanda ese ejemplo de Sarah-Wagenknecht. En este sentido, quiero hacer la siguiente crítica, sobre todo una crítica a los voceros del capital otanista. Queridos periodistas, o sea, vivís
tan alejados de la realidad que creéis que sois líderes de opinión y que la gente tiene en cuenta vuestras opiniones. Y no es así. No es así. Realmente la gente os ha visto manipular, mentir y aplaudir todo lo que hace Estados Unidos y Bruselas. Y esperéis aún que la gente os crea. Esperéis que la gente tenga en cuenta vuestra opinión. No. Conseguís todo lo contrario. Conseguís que la gente se interese por el partido de Sarah Wagenknecht. Porque lo único que hacéis es difamar. No sois capaces de caracterizarla política e ideológicamente. Y de esta manera la gente dice, si estos periodistas con sus análisis tan infantiles no son capaces de clasificarla, lo que vamos a hacer es leer el programa de esta mujer, a ver qué es lo que plantea. Y habéis provocado el efecto contrario a lo que esperabais. La gente se ha informado y simpatiza con Sarah Wagenknecht. Es decir, os ha hecho efecto boomerang vuestra estrategia de manipulación. Si hicierais las críticas más serias, la gente os tomaría en cuenta. Pero como lo único que sabéis hacer es tachar a la gente de fascista y de rojipardos, la gente ya no os toma en serio. Y yo creo que deberéis de tomar nota de la crítica que os acabo de hacer y hacer una severa autocrítica para poder mejorar. Y esto acerca de los periodistas progres izquierdistas que hay no solamente en España, en muchos otros países del mundo. Pero está la otra cara de la moneda, que son los usuarios en las redes sociales, por ejemplo Twitter, actual X, que se han ilusionado tanto con Sarah Wagenknecht que la han tergiversado y esa tergiversación lleva a la romantización. De ahí que la hayan presentado como una poderosa comunista, como una continuadora de la herencia ideológica de la República Democrática de Alemania, como si fuera, no sé, un Erich Honecker. Tampoco hay que caer en la otra cara de la moneda. O sea, sí, las críticas que ha hecho los medios de comunicación de la OTAN son infantiles, pero también presentarla como si fuera Lenin en mujer, tampoco sirve para nada. Hay que caracterizarla correctamente para saber qué es lo que se plantea. Bien. Y ambas actitudes son, en mi opinión, nocivas, porque impide caracterizar correctamente a esta clase de políticos. Bien, entonces creo que es importante caracterizarla bien, para entender cuáles son sus propuestas para Alemania, para entender su postura en la geopolítica y para saber si su proyecto puede ser replicado en otros países. Pero claro, si no se la caracteriza bien y se cae en la romantización o en la crítica infantil, no vamos a ir a ningún lado. Bien, entonces, antes de nada hay que tener en cuenta que esta clase de políticos no aparecen de la nada, sino que su auge viene determinado por una situación política, económica y social concreta que facilita el ascenso de esta clase de políticos, ¿vale? En el caso concreto de Alemania, hay que tener en cuenta que este gran país industrial ya no es lo que era. O sea, entre 2022 y 2023 la producción industrial de Alemania ha caído un 25%. Bien, o sea, las famosas Mittelstand, es decir, las empresas ni grandes ni pequeñas, es decir, las medianas o lo que en España podríamos llamar las pymes, son las que más están sufriendo los reveses económicos de Alemania. El famoso gobierno semáforo, compuesto por el Partido Socialdemócrata, los verdes y los liberales, no han venido a cambiar la situación de la clase trabajadora o de las pymes de Alemania. Al contrario, o sea, este sector de la sociedad alemana es la que más está sufriendo los reveses económicos. Bien, o sea, el gobierno semáforo ha precarizado enormemente a los alemanes. Bien, y Alemania, que en las últimas décadas era uno de los países dominantes de la Unión Europea, está sufriendo en sus propias carnes la tendencia neoliberal y globalizadora que está provocando un proceso de precarización de la clase trabajadora. Y esto se ve en la pérdida de la condición de aristocracia obrera de muchos trabajadores de Alemania, o en la proletarización que están experimentando muchos pequeños y medianos burgueses en Alemania. Bien, a causa de la monopolización impulsada por ese neoliberalismo que en parte ha sido atraído a Alemania gracias a este gobierno semáforo súper progresista como en España, por ejemplo. Y a estos factores económicos nacionales hay que sumarle la geopolítica, porque tela la política exterior que ha llevado a cabo estos últimos años Alemania.
Bien, el gobierno semáforo ha demostrado ser sumamente negligente en política exterior, porque en vez de hacerse respetar, ha claudicado enormemente con los intereses estadounidenses y con los intereses de las grandes multinacionales y transnacionales. O sea, ha claudicado en toda regla. Esto se ve, por ejemplo, con el caso del Nord Stream. O sea, Alemania ha sido la que más le ha perjudicado el sabotaje al Nord Stream y ha aceptado comprar gas estadounidense a precios más altos cuando le podía haber comprado a Rusia a precios relativamente baratos, que favoreciera a la industria alemana. Pues no, el gobierno alemán ha decidido pasar por el aro. Y no solamente eso, sino que es uno de los países otanistas que más ha defendido a Ucrania y a Israel. Y ha vendido completamente su maniobrabilidad en política exterior en aras del progresismo y del ecologismo. Es que es una salvajada lo que ha hecho el gobierno semáforo en los últimos años con Alemania. Bien, y sabiendo todo esto, no es de extrañar que surjan actores políticos como Sarah Wagenknecht. O sea, esta mujer realmente representa la nostalgia generalizada por una Alemania de décadas pasadas. O sea, por un lado, por una Alemania del ordoliberalismo de la RFA y de la democracia popular de la RDA. O sea, ella representa esa nostalgia por esas dos Alemanias. Bien, luego veremos cómo ella actúa dialécticamente entre estas dos Alemanias, pero sí que representa esa nostalgia, una nostalgia por una Alemania soberana, por una Alemania industrial, en el que ese capitalismo salvaje neoliberal no introduzca sus lógicas y sus dinámicas destructoras en la economía nacional germana, una Alemania que se sustenta por sí misma, o mejor dicho, por el esfuerzo de la sociedad alemana en su conjunto, o por una Alemania en el que Bruselas o Washington no le diga lo que tenga que hacer. Bien, representa toda esa nostalgia. La clase trabajadora, la pequeña burguesía y la mediana burguesía de Alemania son conscientes de cómo se ha introducido el capitalismo más neoliberal, occidentalista y globalizadora en su país. O sea, son conscientes de todo eso. Y esta clase de capitalismo beneficia a una pequeña minoría elitista de capitalistas, es decir, beneficia a una alta burguesía financiera internacional y perjudica tanto a la clase trabajadora como también a los a los propietarios medianos y pequeños. A ellos también les perjudica. ¿Por qué? Por el proceso de monopolización, lógicamente. Y este sector, clase trabajadora, pequeña burguesía y mediana burguesía, son para Sara el corazón y el motor de la economía y de la producción alemana. Wagenknecht realmente representa este sector de la población. Bien, este sector de trabajadores que vivieron bien gracias a la industria nacional y a las pymes, pequeñas y medianas empresas, especializadas sobre todo en ingeniería o en la producción de máquinas de herramientas, piezas de automóviles, equipos eléctricos. O sea, objetivamente, sí se le puede tachar de interclasista. Eso está claro, porque difícilmente se pueden conciliar los intereses de clase de los propietarios de estas empresas, aunque sean pymes, y los intereses de los trabajadores. Entonces ahí la crítica de que aboga por un interclasismo es legítima, porque es así. Bien. Su apuesta político-económica es la de relanzar la economía, pero la economía de los Mittelstand, es decir, de las pequeñas y medianas empresas. Ella no es partidaria de un neoliberalismo salvaje, de este capitalismo que beneficia enormemente a las grandes empresas en detrimento de la clase trabajadora y de las pymes. No está a favor de esa clase de capitalismo. Ella la critica abiertamente. En las distintas entrevistas y declaraciones que ha dejado se puede ver la crítica que hace a ese neoliberalismo. Bien, defiende que la economía alemana debe estar enfocada sobre todo en el aspecto nacional y que la industria sea una pieza fundamental de la economía. Eso es lo que defiende Sarah Wagenknecht. Bien, pero si afinamos un poco más la política económica de Sarah Wagenknecht, veremos que coquetea mucho con el ordoliberalismo, bien, que aboga por una economía social de mercado. Eso lo dice ella tal cual, ¿eh? No me estoy inventando nada. Y, para ello, apuesta por una economía de mercado regulada por el Estado para garantizar un correcto desempeño del sistema capitalista y que éste no caiga en monopolismo u oligopolios. La regulación estatal, bien, ese ambiente jurídico serviría para permitir la correcta competencia, eficiencia y la disciplina fiscal de los propietarios de las empresas.
Bien, y si lo pensamos bien, esto mismo que plantea Sarah Wagenknecht choca con la lógica salvaje neoliberal que se ha introducido en los últimos años en Alemania. Choca, porque ella, por ejemplo, critica el capitalismo actual diciendo que el capitalismo actual es el capitalismo de BlackRock, y es verdad en parte. O sea, Sarah defiende combinar esta economía social de mercado con un verdadero estado del bienestar que garantice una correcta redistribución de la riqueza partiendo de impuestos. Ella, por ejemplo, aboga por una tasa impositiva mínima del 25%. Defiende el aumento del gasto social para los alemanes, que además este gasto social garantice la dignidad humana, y a su vez ha dejado caer en más de una ocasión que la vivienda, la educación, la salud, el suministro de agua, la energía, los bancos y las industrias clave deberían recibir el apoyo del sector público. Ahora bien, yo lo que subrayo es que recibir el apoyo del sector público no significa nacionalización, significa que el Estado les eche una mano. Bien, porque la gente confunde estas cuestiones, porque además nacionalización tampoco es socialización. Bien, porque creo que estamos todos de acuerdo que socialismo no es cuando el Estado hace cosas. Bien, y en este caso ni siquiera está planteando que el Estado haga cosas. Lo que está planteando Sarah Wagenknecht es crear un ambiente de jurisprudencia que evite los monopolios, los oligopolios, y además que el Estado pueda ayudar públicamente a ciertos sectores clave de la sociedad. Pero no está abogando por nacionalizaciones, ojo, cuidado. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Todo esto es socialismo? Obviamente no es socialismo. Lo que propone Sarah puede ser defendido por un socialdemócrata consecuente centrado en el aspecto nacional y que no se encuentre supeditado a los intereses del capital internacional. Eso es realmente lo que aboga Sarah Wagenknecht. Eso no es socialismo. O sea, para ser justos, las políticas económicas que plantea Sarah Wagenknecht son interclasistas y claramente capitalistas, porque hace hincapié en la fórmula trabajadores más los Mittelstand. Y si algo nos demuestra la historia del capital, es que, como dijo Lenin, el capitalismo no surge del vacío, sino que surge de la pequeña propiedad. Bien, entonces, lógicamente, el carácter de la política económica que defiende Sarah Wagenknecht es capitalista. Es capitalista y en parte pequeño burguesa, porque se centra en ese sector de la sociedad alemana. Trabajadores, pequeños propietarios y medianos propietarios. Se centra ahí, pero rechaza de lleno todo esos monopolios, esa oligarquía financiera internacional que dañan y ha dañado enormemente a Alemania. Bien, y es cierto también que ella, bueno, hace una advertencia respecto a la pequeña propiedad, porque dice que también en esta clase de empresas hay explotación y que a veces se da de forma descarada. Y esto es verdad. Esto es verdad. Pero bueno, quiero entender que las propuestas que ha dado por ahora son propuestas para la situación actual de Alemania. Bien. Entonces, veremos más adelante porque todavía al partido le falta un programa real. Tiene un manifiesto, pero le falta un programa real que se vea hacia dónde quiere encaminar Alemania. Bien, pero también ha hablado en más de una ocasión de una economía de mercado sin capitalismo y un socialismo sin planificación. O sea, esto a mí me suena un poco gorbachoviano, porque Gorbachev ya dejó caer que él lo que quería realmente era coger lo mejor de los dos sistemas. ¿Para qué? Para dar con un sistema superior económica y socialmente hablando. Es decir, una economía de mercado sin las lógicas capitalistas, es un oxímoron, pero bueno, y un socialismo sin planificación. Juntarlo, es decir, conseguir lo mejor de cada sistema y que funcione. Ya digo, eso es una tesis gorbachoviana y Sarah Wagenknecht habla sobre esa tesis. Luego, para conseguir semejante orden económico, bien, de esa economía social de mercado, Sara aboga por un marco internacional pacífico, donde el actual militarismo no tenga lugar. Eso sí es verdad. Y ella se ha mostrado en contra de la actual situación en Ucrania, se ha mostrado en contra de la guerra en Ucrania. Pero a diferencia de otros izquierdistas, ella ha criticado la postura de Alemania para con Rusia. Porque si veis los últimos años, antes de la guerra en Ucrania, pero vais a dar cuenta que Rusia y Alemania se estaban acercando e incluso estaban creando lazos económicos sanos. Bien, que lo que pasó, que al final se rompió después de la guerra en Ucrania. Entonces, Sara lo que aboga es
por cooperar más con Rusia y confrontar menos con Rusia. Lógicamente, Sara, en este sentido, critica el expansionismo de la OTAN. Y ella ha explicado objetivamente las causas de la guerra en Ucrania. Ella ya ha dicho que la guerra no comenzó en 2022, sino en 2014. Es decir, explica objetivamente la guerra en Ucrania. Y sobre todo condena ese expansionismo tanista. Pero claro, todo esto le ha valido para que los medios de comunicación la califiquen como prorrusa, putinista o agente del Kremlin. Este es el nivel de los medios de comunicación actuales, en el que si uno explica objetivamente lo que pasa en Ucrania, es prorruso o que Putin le paga. Es verdaderamente penoso el nivel de los medios de comunicación y de algunos voceros del capital otanista, la verdad. Y sí quiero decir que ella, bueno, tiene una postura bastante crítica para con la OTAN y ha dejado caer que este organismo tal vez debería desaparecer en un futuro. Ella se quiere centrar más en Europa, pero centrar en Europa no significa salirse de la Unión Europea. Ella no defiende salir de la Unión Europea. Eso lo digo ya de entrada porque mucha gente se ha confundido con esto, ¿no? Ella no defiende salir de la Unión Europea. Ella lo que defiende es que dentro de la Unión los estados-nación tengan más peso. Eso es lo que ella defiende realmente. O sea, no está defendiendo salir de la Unión Europea. ¿Bien? Esto, por favor, tenerlo en cuenta porque he visto que mucha gente se confunde. Y en cuanto a Israel, ella es muy precavida. O sea, ¿sabe cuál es la situación del sionismo o de la actitud para con el sionismo en Alemania? O sea, hasta el movimiento Antifa de Alemania es prosionista. O sea, claro, la situación es muy difícil hablar abiertamente sobre Israel. Pero Sara, ella, por ejemplo, no defiende el suministro de armas a Israel. Incluso ha criticado abiertamente las acciones que está realizando el Estado de Israel en Gaza y en Cisjordania. Pero yo personalmente, o sea, no he encontrado declaraciones suyas que abogue por eliminar la entidad colonial sionista que es Israel. Es decir, tan antisionista no es tampoco. Pero bueno, simplemente mostrarse en contra de las acciones que lleva a cabo Israel o decir que hay que detener el suministro de armas porque eso lo único que hace es continuar con esta guerra de exterminio, pues le ha servido también para que la consideren antisemita. Eh, Esto es realmente penoso, ¿no? Yo ya digo, o sea, tal vez uno de los puntos fuertes de Sarah Wagenknecht es que tiene una postura internacional y geopolítica interesante, bastante interesante y poco común dentro de Europa. Porque dentro de Europa la mayoría de los políticos, me da igual de qué signo, pasan por el aro otanista, pasan por el aro de los intereses de las multinacionales occidentales y ya está. Y ya está. En cambio, Sarah Wagenknecht, al enfocarse más en lo nacional, le interesa tener un marco internacional pacífico donde se pueda entender puentes, donde se puedan tejer nuevas relaciones económicas sanas, incluso con Rusia. Bien. Entonces, claro, esto es uno de esos puntos fuertes. Pero yo también, visto lo visto, en las redes sociales y demás, he visto que muchos comunistas, por ejemplo, la están apoyando porque critica Ucrania, critica la OTAN y es crítica también dentro de la propia Unión Europea. Y ya está. O sea, yo creo realmente que ese no puede ser el criterio para apoyar a un político u otro. O sea, tiene que haber muchos más criterios. Somos comunistas, al menos, me refiero. El criterio de clase, el criterio de sus políticas económicas, o sea, la clase de organización que está creando. Yo creo que son muchos criterios a tener en cuenta para poner una balanza y decir si se debe apoyar o no apoyar. En cuanto a la inmigración, que esto es uno de los aspectos más polémicos de Sarah Wagenknecht, ella critica abiertamente el actual modelo migratorio de la Unión Europea. Pero abiertamente, además, lógicamente, criticar el modelo migratorio de la Unión Europea hoy es ser racista. Para los medios de comunicación es ser racista. Porque Sarah Wagenknecht supuestamente no quiere que entren inmigrantes en Alemania. Y esto no es cierto. Ella dice abiertamente que cierta inmigración es necesaria. Ella lo dice. En las entrevistas que ha concedido lo dice claramente que cierta inmigración es necesaria. Pero también lo explica y lo detalla. Entonces, bueno, lo mejor es que le lea a ella directamente porque creo que ella lo va a explicar 1000 veces mejor de lo que yo puedo hacer. Le voy a leer.
debe gestionarse de manera que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes, los países de origen, la población del país de acogida y los propios inmigrantes. Para ello, es necesaria una preparación, que por el momento no existe. No creemos que un régimen de inmigración neoliberal, en el que cualquiera pueda ir a cualquier parte y luego, de alguna manera, tenga que intentar adaptarse y sobrevivir, sea buena idea. Debemos acoger las personas que quieran trabajar y vivir en nuestro país, y deberíamos aprender a hacerlo. Pero esto no debe llevar a alterar las vidas de quienes ya viven aquí y no debe sobrecargar los recursos colectivos por los que la gente ha trabajado y pagado impuestos. O sea, ella aboga por una inmigración controlada en conformidad con la capacidad que tenga el Estado alemán de garantizar a los inmigrantes oportunidades y condiciones dignas para vivir. Ella, o sea, lo que está en contra es de que la inmigración sea tal que el Estado no pueda garantizarles unos mínimos. Porque eso, al fin y al cabo, genera un desbordamiento que es muy difícil de controlar y, al fin y al cabo, acaba perjudicando también a los propios inmigrantes. Bien, eso es lo que ella dice. Y también está a favor de entablar mejores relaciones con los países de origen. Bien, dice lo siguiente: mejorar el acceso al capital de inversión y un régimen de comercio justo, en lugar de absorber parte de los jóvenes más emprendedores y talentosos de esos países a nuestra economía para llenar nuestras brechas demográficas. También deberíamos reembolsar a los países de origen los costes de formación de los trabajadores altamente cualificados que se trasladan a Alemania. En este sentido, obviamente, Sara dice estar en contra del racismo y de la xenofobia. Y dice que el racismo y la xenofobia acaba surgiendo por la mala gestión de la inmigración neoliberal de la que ella habla. Porque al no poder gestionar y al dejar desamparados a estos inmigrantes que al fin y al cabo luego acaban siendo carne de cañón para ser explotados por los patronos, bien, se acaba generando ese racismo y esa xenofobia. Bien. Y en este sentido, yo creo que si hay que criticar su postura para con la inmigración, yo pienso que no hay que criticarla de manera infantil diciendo que es racista, porque en sus declaraciones no hay una asociación constante de la inmigración a la delincuencia, al crimen o otras cosas. No, es una crítica razonada lo que hace Sarah Wagenknecht. Y si yo la tengo que criticar, la voy a criticar por reformista, porque ella aboga por el uso del Estado. Y cuando hablo del Estado capitalista y democrático burgués. Bien, o sea, ella defiende gestionar un Estado democrático burgués. No habla de hacer todo esto en un sistema socialista. Lo habla en un Estado capitalista. Por eso mismo creo que la crítica que habría que hacer a Sarah Wagenknecht es que es reformista. Creo que esto no me lo va a negar nadie. Es reformista, claramente. Y, obviamente, Sarah Wagenknecht está lejos de las posturas principales de los comunistas o marxistas-leninistas sobre la inmigración, porque no hay nada más que ver lo que planteaba Lenin en la conferencia de Stuttgart de la Segunda Internacional que se celebró en 1907. Ahí Lenin abogaba por organizar a los inmigrantes, por sindicalizarlos para que el precio y la fuerza de trabajo de estos inmigrantes no devaluara la fuerza de trabajo local y sobre todo para crear unidad de clase. Bien, eso es lo que planteaba Lenin. Y yo recomiendo enormemente leer las posturas originales de los comunistas como Lenin respecto a la inmigración, porque más de uno hoy llamaría a Lenin progre, ¿vale? Y todo esto, lógicamente, pues no está presente en el pensamiento de Wagenknecht, porque el pensamiento de Wagenknecht es reformista, ¿bien? Pero, ya digo, sus propuestas no van ligadas a criminalizar al inmigrante, a asociarlo con la delincuencia o tampoco habla de deportaciones masivas. Habla de controlar la inmigración para que el Estado pueda garantizarles condiciones de vida dignas y para que la patronal no se pueda aprovechar de esa explotación de esa mano de obra barata, que directamente después afecta a la clase trabajadora local y además impide la unidad de clase. Bien, también Wagenknecht es muy crítica con la ideología woke. O sea, ella se muestra totalmente en contra de los nuevos identitarismos que se han creado en el proceso de dinamitar las identidades nacionales. Bien, yo os he hablado en más de una ocasión de la ideología woke, de la ideología del deseo, del actual capitalismo en la sociedad del consumo, y en verdad que Wagenknecht no está muy lejos de los análisis que yo he hecho. No está muy lejos. Bien, ella recalca, por ejemplo, que estas ideologías,
las ideologías posmodernas, las ideologías progresistas, la ideología woke. Ella hace mucho hincapié en los verdes. Dice que son ideologías elitistas o de un sector de la población que vive cómodamente y puede permitirse comer sano, tener una vida sana, consumir productos ecológicos, tener un coche eléctrico, guiarse por su subjetivismo, por sus sentimientos. Dice que eso solamente se puede llegar a conseguir teniendo un nivel de vida cómodo, un nivel de vida pudiente. La clase trabajadora tiene que enfocarse en sobrevivir y salir adelante. Incluso al momento que hemos llegado en el capitalismo, en el que al capitalismo le cuesta incluso reproducir la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque no es capaz de garantizar una vivienda a los jóvenes. No es capaz de garantizar los mínimos para que los jóvenes puedan formar familias y de esta manera fomentar la natalidad. Ahí hay un problema muy grande. ¿Pero qué es lo que pasa? Que los que tienen un nivel ya cómodo pueden dedicarse a asimilar otras identidades, pueden dedicarse a vivir mejor, a vivir más sano, a comer más sano. Por eso mismo recalca ese elitismo de esta clase de ideologías. Y creo que Sarah Wagenknecht ahí no se equivoca. Porque vemos, por ejemplo, después el carácter de clase de muchos izquierdistas posmodernos, estilo Sumar, Podemos y demás, y sobre todo de sus dirigentes, y nos vamos a dar cuenta del nivel de vida que tienen y que luego dan lecciones de que los demás tenemos que vivir sano, cuando el futuro que nos espera a todos es que la clase trabajadora coma literalmente mierda y después los que más tienen coman bien y se puedan permitir ser eco-friendly. Y realmente el auge de Wagenknecht, en mi opinión, pronostica la aparición de una nueva izquierda parlamentaria no woke. También demuestra la aparición de una izquierda nacional. Sí, o sea, podríamos decir que Sarah Wagenknecht es un tanto nacionalista, dentro de un nacionalismo, entre infinitas comillas, sano, no es chauvinista. Pero sí que creo que va a marcar un antes y un después dentro de la izquierda parlamentaria la aparición de Sarah Wagenknecht. También creo que cada vez más la contradicción woke, no woke, posmo, antiposmo, progre, antiprogre, esto es la lucha por qué envoltura sociocultural dar al capitalismo en el actual grado del desarrollo con la sociedad del consumo, va a tener más importancia. Cada vez va a tener más importancia. Y creo que esta contradicción va a servir cada vez más para clasificar mejor a los partidos políticos que el eje izquierda-derecha. Bien, entonces, dicho todo esto y toda la chapa que os he soltado, ¿es Wagenknecht comunista o socialista? Ella podrá decir, y ha dicho en más de una ocasión, que viene de una tradición marxista. Lo importante no es la trayectoria de Wagenknecht o lo que ella sienta. Lo importante es lo que plantea y la clase de organización que ella está creando. Lo que plantea no es socialismo ni comunismo. Es un capitalismo nacional, centrado en la pequeña y mediana economía. Es decir, en las pymes. Eso es lo que ella plantea. Y se opone a ese neoliberalismo actual, ese capitalismo salvaje que beneficia a las grandes corporaciones. Se opone a eso, pero lo que plantea es un capitalismo nacional, con una economía más doméstica. ¿Bien? Una reorganización de la estructura económica nacional. Eso es lo que plantea ella. Ella, por ejemplo, concretamente dice que es de izquierda conservadora. Y en cierto modo es cierto, creo que no se equivoca. Bien. Entonces, bueno, creo que los comunistas no debemos de caer en la crítica infantil que le han hecho los Pablo Iglesias y demás, tachándola de rojiparda, de una dirección oscura de la izquierda, creo que dijo algo así Pablo Iglesias. Creo que no tenemos que ir por ahí, o sea, eso es una crítica demasiado infantil. Bastante más oscuro es la deriva que ha tenido Podemos, Sumar y este tipo de partidos que las propuestas de Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht es una izquierda racional. O sea, habla de cosas que la gente entiende de primera mano y son cosas del comer, ella misma lo dice. Bien, pero la crítica que creo que hay que hacerla es que es reformista, es que no es comunista. Esa creo que tiene que ser la crítica, que realmente su organización no va a acercar la revolución. Es simplemente una vuelta de tuerca más al capitalismo para poder adaptarse al momento actual. Eso es lo que hay. No es una opción revolucionaria. O sea, ella aboga por los cambios desde el Estado, reformismo, apuesta por el interclasismo, abiertamente. Bien, es interclasista. Además, ese interclasismo lleva a la armonización de clases.
sobre todo entre la clase trabajadora y la pequeña y mediana burguesía. Bien, luego veremos realmente los grandes industriales de Alemania si se le suman al carro. Lo veremos. Pero su interclasismo es claro. Representa una opción no revolucionaria, sino una opción izquierdista, socialdemócrata, nacional, dentro de las coordenadas de la democracia burguesa. O sea, lo que sí creo que deberíamos plantearnos es cómo se ha corrido el espectro político hacia la derecha que una típica socialdemócrata es presentado como algo revolucionario. O sea, ya digo, los planteamientos de Sarah Wagenknecht es una socialdemocracia más bien clásica, nacional, que en el momento en el que nos encontramos choca con el neoliberalismo y choca con esos valores sumamente liberales en lo social, pero en lo económico también. Es conservador en toda regla, eso no me lo va a discutir nadie, pero comunista no es. Bien, yo creo que los comunistas debemos abogar por analizar a Sarah Wagenknecht desde una independencia ideológica, porque si no, no la vamos a entender y vamos a caer en las críticas infantiles que han hecho los izquierdistas. Porque si nos damos cuenta, con Sarah Wagenknecht se ha puesto en marcha toda la maquinaria de falacias de falsa asociación. O sea, no apoya la inmigración, es racista. No apoya lo LGTBI, es transfoba y homófoba. Se centra en lo nacional, es chauvinista. Está en contra de la OTAN, es prorrusa. Esa es la maquinaria que se ha puesto en marcha. Pero, a ver, vosotros la critiquéis por anti-woke, yo la critico por reformista. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Los comunistas, en realidad, creo que no deberíamos esperar a un Mesías, a un Lenin encarnado, sino que debemos de trabajar por crear nuestra organización. Pues nuestra organización revolucionaria, antiimperialista y comunista partiendo de analizar el grado actual del desarrollo del capitalismo, que tenga en cuenta la sociedad del consumo, que como ya lo dije en el vídeo que subí la semana pasada, y también hay que tener en cuenta la envoltura sociocultural que tenemos hoy. Ven que la dominante es lo woke. Y sobre todo hay que tener en cuenta también la experiencia social comunista del siglo pasado, para no caer en los errores del siglo pasado. Hay que tener el respeto y sacar las conclusiones pertinentes. Hacer hincapié hoy los comunistas en Wagenknecht y demás, romantizarla, creo que no nos sirve absolutamente de nada a los comunistas. Porque ya digo, uno de los criterios que tenemos que tener es: ¿avanza la organización revolucionaria de la clase trabajadora? ¿Sirve para reconstituir un partido comunista? ¿Acerca a la revolución? Eso creo que tienen que ser criterios fundamentales. Ahora bien, si nos basamos en la realpolitik y en la política parlamentaria, bueno, debatamos lo que queramos, pero yo creo que no somos politólogos, creo que somos revolucionarios. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es, bien, analizar a Sarah Wagenknecht, ver qué es lo que pone encima de la mesa, pero tener en cuenta lo que es y los límites que tiene. Y no perder el tiempo nosotros en esperar a Mesías, sino trabajar por la creación de una verdadera organización revolucionaria. Eso creo que tenemos que hacer, porque además, o sea, creo que la gente, cuando se han puesto a analizar a Sarah Wagenknecht, me ha dado cierta pena en el sentido de que parece que no vemos más allá de la vida democrático-burguesa. O sea, todos sabemos lo que significa la lucha parlamentarista, los límites que tiene y los límites que tiene la democracia burguesa, pero a la hora de la verdad no vemos más allá. No hay vida más allá. Sí que, claro que hay vida más allá. Claro que hay vida más allá. Otros, por ejemplo, me comentaban, no, oye, pero Sarah Wagenknecht sirve para frenar, sirve como muro para AfD. El muro tiene que ser físico, el muro tiene que ser realmente una organización revolucionaria de la clase trabajadora. Tiene que ser organizaciones de autodefensa antifascistas, pero reales, de la clase trabajadora. No un partido político, porque un partido político no lo va a frenar a los cachorros que tenga AfD en la calle, no lo va a frenar. Lo que tiene que frenar realmente es una organización de la clase trabajadora. Eso es lo que tiene que frenar. Porque un cordón sanitario no frena a AfD y además hemos visto que no funciona porque AfD ha crecido mucho más. ¿Dónde se da más el proceso de fascistización? En España al menos. Cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta de Rajoy o ahora. Ahora se está viendo el proceso de fascistización y no gobierna una derecha reaccionaria en España. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Que tenemos que ver más allá de la lucha parlamentarista, porque es que si no, vamos a caer una y otra vez en estas cuestiones. Nos vamos a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Sí creo que la llegada de Sarah Wagenknecht trae aspectos positivos.
¿Cuáles? Pues, por ejemplo, Wagener va a romper con el paradigma que ha venido durante años asociando lo woke con el comunismo, la izquierda con el comunismo, de ver a los izquierdistas simplemente como meros cosmopolitas, como gente sin identidad nacional, como gente que no le preocupa la clase trabajadora, como gente que no habla de las cosas del comer. Creo que va a romper con todo eso. Creo que va a romper y eso es un aspecto positivo porque pone sobre la mesa ciertos discursos que nosotros después lo podemos moldear con la dialéctica materialista y desde una perspectiva de clase y sobre todo con un aspecto revolucionario. Pero sí creo que pone en primer plano todas esas cuestiones a la Wagner. Y eso es positivo, lógicamente. Pero, más allá, no sé, Sarah Wagener no tiene una orientación procomunista, no tiene una orientación socialista, socialdemócrata, en aspecto nacional, que aboga por un capitalismo más enfocado en lo interno y una economía doméstica que tira adelante lo que funcionaba típicamente en Alemania, la industria. Eso es realmente lo que hay. No hay nada más. Que la gente la quiera apoyar, bueno, que la apoye. Al fin y al cabo tampoco somos alemanes, o sea, nuestro apoyo será simbólico. Pero hay que tener en cuenta eso, que no debemos perder tanto tiempo en estas cuestiones, sino que lo que tenemos que hacer es organizar nosotros. ¿Bien? O sea, ¿Sarah Wagener es comunista? No. Objetivamente no es comunista y sus políticas económicas no son comunistas. Bien, así que bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos y que podamos seguir manteniendo el canal. Y seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!